Toño y Checo Pérez estaban destinados a ser la obra maestra de su padre, o por lo menos sería el intento para que así fuera. Crecieron entre neumáticos, manchas de aceite, autos de carreras y uniformes de piloto. Escribieron Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas. En su texto, los periodistas describieron la relación de Antonio Sánchez el Donas y Sergio Pérez. Quien preparaba a Checo Pérez en sus años de infancia era Antonio Sánchez el Donas, que conocía mucho de manejo fino. Sabía exactamente dónde frenar, dónde acelerar el kart y dónde torcerlo para dar las vueltas. Checo aprendió desde los karts a tener una visión única de encontrar el lugar justo donde frenar, girar con suavidad y acelerar despacio, redactaron. De acuerdo a la misma fuente, Sánchez tiene un carácter apacible y perfil bajo. Fue perfeccionando su manejo hasta hacerlo relevante a golpe de carreras. Hasta el año 2003, cuando Sergio fue subcampeón de la Copa México y tercer lugar de Reto Telmex. Fue su sensei, su compañero infaltable, agregaron. Prácticamente mi segundo padre, porque mi padre siempre estuvo trabajando lejos, dijo Checo Pérez acerca del Donas, de acuerdo a una nota de Fox Sports de octubre del 2023. El Donas, como se le conoce a Antonio Sánchez, fue el mecánico de karting de Sergio Pérez y su hermano Antonio, hombre que fue homenajeado por su pupilo y la escudería del Toro Rojo, una pieza que compartió en redes sociales donde se incluyó parte de la trayectoria del tricolor, agregó El Medio. Y de acuerdo a Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas, Sergio Pérez y su hermano Toño eran fanáticos del fútbol. Checo era seguidor del América y Toño de las Chivas. Todas las tardes, después de hacer la tarea, salían a la calle a jugarlo con sus amigos. Eso era algo que no le encantaba a su padre, porque pensaba que lo distraía del supremo objetivo de dedicarse a las carreras, escribieron en su libro. Rosas y González recordaron que los hermanos no jugaban mal y compartían el sueño de ser futbolistas profesionales. Un día, el fútbol estuvo a punto de interponerse entre Checo y las carreras de autos. De acuerdo al libro Nunca te rindas, Checo tenía que entrenar para calificar el domingo una competencia. Ese fin de semana se jugaba el clásico, Chivas América en Guadalajara, y tenía boletos para asistir. Tenía 30 segundos de ventaja en la carrera cuando le mostraron la bandera blanca para señalar que solo faltaba una vuelta. La cabeza se le fue al estadio de fútbol, dejó de apretar y terminó en el segundo lugar. Dicen que lo que se escuchó en casa de los Pérez ese día no se puede repetir. Toño Garibay enfureció, le gritó a Sergio que no entendía todo lo que estaba en juego y lo amenazó con vender los karts, redactaron los periodistas. De acuerdo a la misma fuente, la conversación se dio de la siguiente manera: ya sabemos que lo tuyo no es el automovilismo sino el fútbol, así que aquí se terminó tu carrera como piloto, mañana vendo los coches, le dijo Pérez Garibay a Checo, quien se limitó a responder: pues véndelos, mi pasión de a de veras es el fútbol, hazlo, no me quieras asustar, no te sirve. Fue el Donas Antonio Sánchez, mecánico de Checo Pérez, quien durante varios días habló con Sergio y lo convenció de cambiar su decisión. Prácticamente mi segundo padre, porque mi padre siempre estuvo trabajando lejos, dijo Checo Pérez acerca del Donas, de acuerdo a una nota de Fox Sports de octubre del 2023. El Donas, como se le conoce a Antonio Sánchez, fue el mecánico de karting de Sergio Pérez y su hermano Antonio, hombre que fue homenajeado por su pupilo y la escudería del Toro Rojo, una pieza que compartió en redes sociales donde se incluyó parte de la trayectoria del tricolor, agregó El Medio. Alejandro Rosas y Francisco Javier González escribieron en su libro Nunca te rindas que Antonio Pérez Garibay hacía todo lo posible por relacionarse, promover a sus hijos y hacerse de patrocinadores que le hicieran menos pesada la carga. Se recuerda una de esas carreras tradicionales de la Minerva en la que el coche de Checo ya tenía patrocinio, una marca de hidrolavadoras, agregaron los periodistas. Sergio tendría 8 o 9 años cuando, gracias a la relación de Garibay con Marco Tolama, quien había coincidido con él en varias competencias en Guadalajara, consiguió su primera entrevista en la televisión, redactaron Rosas y González. Por ahí debe andar el video de esa emisión de los protagonistas en vivo, en la que José Ramón Fernández le pregunta a Tolama si creía que Sergio llegaría algún día a la Fórmula 1. Tolama, expiloto profesional y una de las voces más autorizadas del automovilismo hasta nuestros días, contestó afirmativamente, agregaron. Un video titulado Checo Pérez y su primera entrevista muestra a un joven Sergio Pérez dando una de sus primeras declaraciones como piloto. Sergio, dijo Mario García, quien con su micrófono de Televisa entrevistó a Sergio, a Toño y a su padre, Antonio Pérez Garibay, en Zacatecas. Alejandro Rosas y Francisco Javier González escribieron en su libro Nunca te rindas que Antonio Pérez Garibay, padre de Checo, estableció amistad con el equipo de Adrián Fernández, quien entonces estaba representado por Héctor Sánchez Rosaldo. Poco a poco, Toño fue tomando el lugar de Sánchez Rosaldo. Acercaban a Adrián a los medios de comunicación y periodistas que le ayudaran a crecer. Tuvo que ver con el apoyo que recibió de Amway, que fue decisivo, así como el de Quaker State, FedEx y Telmex, redactaron los periodistas. De acuerdo a la misma fuente, el padre de Checo lo llevaba a todas las carreras que podía de Adrián Fernández. Se veían a varios jovencitos llevándoles el casco a los pilotos y haciendo talacha para tenerlos activo. Picho Toledano, Marco Tolama Jr. y el propio Sergio
Sergio Pérez. Rosas y González agregaron que la relación afectiva era tan grande que Checo le decía tío a Adrián Fernández. Sergio y Adrián se distanciarían en el futuro porque no siempre se aceptaron los consejos bien intencionados del segundo en la época difícil de McLaren, pero esa es otra historia que ya fue felizmente saldada tras varios años de alejamiento, redactaron los periodistas. Checo está funcionando bien, el problema es que Verstappen está conduciendo a su lado. Checo es un excelente conductor y ahora tiene mucha experiencia, pero ahora tiene que descubrir qué hace Max de manera diferente a él, dijo Adrián Fernández con relación a la actualidad de Checo Pérez en una nota del Universal. En 2005, uno de los equipos más modestos de la Fórmula BMW de Alemania le abrió las puertas a Checo Pérez, Force Speed Media. Su sede está en una pequeña población de menos de 10.000 habitantes llamada Wilsburg, a una hora de Múnich. El equipo no tenía fábrica, solo contaba con un garage y el precio del asiento era de unos 150.000 euros, lo que era una ganga. Checo había logrado un buen arreglo, escribieron Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas. De acuerdo a la misma fuente, el dueño de la escudería tenía un pequeño restaurante en el que Sergio ayudaba con algunas tareas, una de ellas cocinar postres, lo que le vino a la medida por la enorme afición que tiene hacia ellos. Más de una noche la durmió sobre los costales de harina, que según los entendidos tienen la virtud de amoldarse con suavidad al cuerpo, redactaron los periodistas. Según Rosas y González, la habitación de Checo estaba en la parte superior del restaurante. Ahí vivió durante su primer año en Alemania. Contaba con una cama, una mesita que servía de escritorio para poner su computadora y una lamentable conexión a internet. Cuando algún amigo llegaba a visitarlo, tenía que dormir en el suelo o bien cederle su cama para bajar a dormir en los cómodos sacos de harina en la bodega del restaurante, redactaron. Eran dos mecánicos y mi ingeniero, recordó sobre esos tiempos Checo Pérez en una biografía hecha por su actual equipo de Fórmula 1, Red Bull. Ellos no hablaban mucho inglés y yo tampoco, así que apenas podíamos comunicarnos entre nosotros. En nuestra primera carrera éramos un equipo muy pequeño y solo teníamos un coche. Todo el mundo nos miraba preguntándose, ¿qué haces aquí?, agregó el piloto mexicano. En su segundo año en Europa, Sergio Pérez pasó por momentos que lo hicieron pensar en regresar a México. En Berlín, el tapatío ya vivía en un departamento un poco más grande que compartía con un compañero de cuarto y tenía un auto para moverse en la ciudad, escribieron Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas. De acuerdo a los periodistas, luego de la mudanza de su compañero de cuarto, Checo habló por teléfono con su hermana Paola. Estaba muy triste. Le dijo llorando que no resistía más y que se iba a regresar a México al día siguiente, porque la soledad se lo estaba comiendo. Paola lo convenció de que aguantara y le prometió que ella iría inmediatamente a acompañarlo. Más tranquilo, terminó la llamada y colgó el teléfono. Esa misma noche su hermana tomó un avión y llegó al día siguiente a Berlín. Checo no estaba en el aeropuerto para recogerla y ella le telefoneó como pudo, redactaron Rosas y González. ¿No que estabas tan mal? ¿Cómo es que no viniste por mí al aeropuerto?, le reclamó Paola, de acuerdo a la misma fuente. Sergio pensó que se trataba de una broma y fue por su hermana a la terminal. Paola maneja la parte comercial de Checo para que él solo se enfoque en lo que debe hacer en la pista. Así maneja su imagen, tratos con marcas y patrocinadores, entre otras actividades, informó el medio El Universal acerca de la hermana de Checo. Llevamos muchos años juntos y ha sido increíble el poder apoyar a mi hermana. Ella también ha cumplido y se ha mantenido al nivel de la expectativa en todo momento. Mis hermanos están muy involucrados en todo esto. Es un deporte que lo vivimos mucho en familia, dijo por su parte el piloto mexicano, de acuerdo a una entrevista con la revista People retomada por El Universal. Durante sus primeros años en Europa, Checo Pérez recibió la visita de Adrián Fernández. Encontró que tenía que ayudarle con un curso intensivo de hábitos personales. Para empezar, literalmente, le enseñó a comer. Revisaron juntos la alacena del departamento y Adrián le dijo qué servía y qué debía tirar a la basura, escribieron Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas. De acuerdo a la misma fuente, Fernández ayudó a Pérez a organizar su ropa, la manera de colgar en el closet las camisas y la forma de empacarlas para que no llegaran arrugadas en los viajes. Pero no solo eso, alguna vez en el circuito de Spa-Francorchamps, durante el Hospitality de Mercedes, le hizo observar cómo se comportaban los pilotos, quienes eran amables y se detenían para firmar un autógrafo o para tomarse una fotografía, o quienes se seguían de largo como si fueran los reyes del mundo. Después de tomar nota de ello, le dijo que en la Fórmula 1 todo es más complejo, escribieron los autores. De acuerdo a Rosas y González, Fernández le dijo algo a Pérez que cambiaría la forma de ver a sus seguidores. Tienes muy pocas posibilidades de que se te acerquen los fans. Es distinto a lo que sucede en la K, donde todo el mundo te seguía. Sé amable y firma todos los autógrafos que puedas, aunque hayas tenido un mal día. Eso te hará más humilde y más grande. No tienes que ser un sangrón. Adrián Fernández nació en la Ciudad de México en 1963. Fue piloto profesional de automovilismo y se retiró en 2012, de acuerdo a una nota del sitio Medio Tiempo. También fue copropietario del equipo Fernández Racing. En 2016 se nombró
en su honor la curva 12 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Como homenaje por sus logros, agregó el medio deportivo. El medio especializado Motorsport informó que el debut original de Sergio Pérez en la Fórmula 1 debía darse el 13 de marzo de 2011 en el circuito de Bahrein, pero problemas sociales obligaron a la cancelación de esa carrera y postergar el primer encendido de los motores hasta Melbourne, una sede que no era del todo del agrado del piloto mexicano. Era su primera experiencia en la Fórmula 1 y de repente sintió la gran necesidad de ser cobijado, escribieron Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas. Checo es una persona que funciona mejor si se siente arropado por su gente cercana, si lo animan y apapachan. Si su hermana Paola lo había rescatado yendo a verlo a Alemania un par de semanas durante sus primeros días en Europa, ahora requería algo parecido porque esa ansiedad le estaba jugando malas pasadas, agregaron los periodistas. De acuerdo a la misma fuente, Checo llamó a Guadalajara para pedirle a Marilú Mendoza, su mamá, que fuera a Melbourne. Podríamos preguntarnos por qué no fue su padre, su gran mentor, a quien le pidió esa compañía, y la respuesta la podemos encontrar en lo que necesitaba en ese instante, no a la persona que lo empujara, le exigiera y hablara con voz de trueno, sino la que entendiera el estrés por el que estaba atravesando antes de un momento crucial en su vida, escribieron González y Rosas. Marilú tomó un avión y viajó más de 13,000 kilómetros para apoyar a Checo. En el momento en que Sergio Pérez cruzó la línea de meta del Gran Premio de Australia el 27 de marzo de aquel año, había escrito historia en el deporte motor mexicano. Su participación en aquella carrera ponía fin a 3 décadas de sequía de un competidor de ese país en la parrilla de la máxima categoría, pero, además, lo hacía con puntos tras haber obtenido el 7º lugar, un resultado que a la postre sería un mero recuerdo, informó por su parte el medio Motorsport con respecto al performance del piloto mexicano. El sábado 28 de mayo de 2011, Sergio Pérez realizaba su primera vuelta de la tercera ronda de la clasificación del GP de Mónaco, cuando detuvo la respiración de los presentes. Saliendo del famoso túnel de Montecarlo, Checo perdió el control del auto y se estrelló contra un muro lateral. Perdió un neumático y cruzó dramáticamente la pista de izquierda a derecha para impactarse brutalmente contra las barreras de contención, escribieron Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas. La escena fue escalofriante. Sergio no salía de su auto y los instantes que transcurrieron para que el auxilio médico se acercara al monoplaza fueron eternos y permitían pensar lo peor. Fue removido del auto y trasladado al hospital Princesa Grace de Mónaco, donde sería revisado con el máximo cuidado, agregaron los periodistas. De acuerdo a la misma fuente, horas más tarde su equipo envió un comunicado en el que mencionó que el piloto había sufrido una conmoción y tenía un muslo lastimado, pero no había sufrido daños importantes. Fue probablemente mi peor momento en la Fórmula 1, confesó Checo, que sin embargo admitió que aún así me encanta ese lugar y conducir en la pista. Reportó al respecto el medio TIC Sports en una nota del año 2020. En 2013, Sergio Pérez iba por su tercera temporada en la Fórmula 1 y había demostrado que podía dar resultados con Sauber al finalizar como 10º mejor piloto del circuito con 66 puntos. Al término de la temporada 2012 se abrió la posibilidad de firmar con Ferrari, escribieron Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas. Checo era parte de su academia de pilotos y con los buenos resultados alcanzados en el año, el siguiente paso, casi de manera natural, era firmar con la escudería italiana, agregaron los autores. De acuerdo con la misma fuente, el inconveniente fue que el piloto mexicano no atravesaba por un buen momento. El diablo se le presentó a Checo para seducirlo. Tenía la forma de la escudería McLaren, que había ganado 7 grandes premios en 2012. El piloto mexicano no lo pensó 2 veces. Podía ser el equipo con el que llegara a consagrarse en la Fórmula 1, pero no fue así. Rosas y González citaron una declaración de Checo Pérez al respecto. En retrospectiva, si no hubiera ido a McLaren, ciertamente hubiera ido a Ferrari, pero las cosas cambian muy rápido en la Fórmula 1. En ese momento McLaren dominaba, me ofrecieron un contrato. Tenía mucho sentido en ese momento. Desafortunadamente no resultó. El coche era bastante malo y no fui capaz de conseguir ningún podio o luchar por nada más que puntos. El piloto mexicano solo estuvo un año con el equipo y en la temporada 2013 sumó 49 puntos para terminar 11º en el circuito. En el equipo no estábamos seguros de que fuese la decisión correcta. Cuando llegó, era obvio que iba a tener problemas con la cultura de McLaren, comentó Matt Bishop, jefe de comunicaciones del equipo británico en ese entonces, de acuerdo a una nota del Financiero. Sin embargo, los resultados del coequipero de Checo, Jenson Button, en McLaren tampoco fueron distintos a los del mexicano. El británico tampoco consiguió ningún podio durante 2013 y su lugar en el campeonato de pilotos no fue tan destacado, pues terminó como 9º. En relación con el campeonato de constructores, McLaren finalizó en 5º, informó el Financiero. Stroll hablaba airadamente del futuro de su escudería, Racing Point, mientras Sergio Pérez escuchaba cómo se quedaba sin lugar en la Fórmula 1. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de página 18. En septiembre de 2020, Racing Point y la familia Stroll dieron la espalda al piloto mexicano Sergio Pérez. Checo anunció a través de un comunicado que no seguiría en el equipo de Fórmula 1 para 2021. Esto es algo que se cocinaba desde hace más de 2 meses, cuando Lawrence Stroll y su socio
en el 2020 el medio deportivo ESPN. Ese suculento manjar, un tetracampeón del mundo, además alemán, abría el mercado de pilotos. Ni Mercedes ni Red Bull se interesaron, pero Racing Point, que en 2021 se llamaría Aston Martin, comenzó a salivar como perro pavloviano ante una campanada. El obstáculo era que el equipo tenía firmados a sus pilotos, Lance Stroll, hijo del magnate canadiense dueño de RP, y el tapatío Pérez, con un trato hasta 2022, agregó el medio. ¿Cómo se dio la salida de Checo? De acuerdo a Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas, el piloto mexicano se encontraba en el motorhome de Racing Point y de pronto oyó la voz de Lawrence Stroll hablando del futuro de la escudería. El inversionista canadiense hablaba de gritos y sin filtros y comentó que ya era un hecho, firmaría Sebastian Vettel. Quería al campeón alemán como imagen de su nueva escudería. Así, Checo se enteró de la traición, del engaño, del doble juego. El tapatío debió respirar profundamente, tomarse un minuto para no arremeter contra Stroll. El enojo y la frustración no fueron por la confirmación de la noticia. No era una sorpresa, lo vio venir, lo sabía. Lo doloroso era la forma en que lo habían hecho y más aún la forma como se enteró. Lo habían apuñalado por la espalda, escribieron los periodistas. De acuerdo a la misma fuente, durante una conferencia de prensa, Checo dijo que nadie le había dicho nada, pero ya lo sabía y descubrió un par de cosas. La confirmación final llegó ayer. Esa era la información que yo recibía, que el equipo quería que me quedara, y ayer me dijeron oficialmente que no iba a continuar. No me lo esperaba. Eventualmente, Checo se integró a Red Bull, en donde ha coronado una exitosa carrera en las pistas. Y así se cierra una página más de Página 10. De acuerdo a Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas, para Checo, el anuncio de su salida de Racing Point significó el reinicio de la temporada. Racing Point iba en ascenso y las principales escuderías ya tenían a sus pilotos firmados para la siguiente temporada. Si se abría alguna opción para Checo, serían los equipos menores cuyos autos generalmente arrancaban del lugar 11 al 20 en la parrilla de salida, redactaron los periodistas. Rosas y González escribieron que de primer momento Checo habló de tomarse un año sabático o buscar opciones en otras categorías. Sabía que no tener asiento en la F1 para la temporada 2021 significaba su despedida, agregaron. Una vez que te quedas fuera de la Fórmula 1 es difícil regresar, comentó el piloto mexicano. Así que una vez que sales es posible que nunca regreses. Así que si me tomo un año sabático prefiero retirarme. En una nota del diario deportivo AS de febrero del 2024 se mencionó que Checo Pérez ve lejos su retiro en la actualidad. Tengo mucha energía, muchas ganas, especialmente de este inicio de temporada. Sin duda está más cerca el final que el inicio, pero aún no es algo que pienso. Simplemente pienso en iniciar fuerte esta temporada y estoy seguro que este no será mi último contrato en la Fórmula 1, dijo Pérez en entrevista para Claro Sports retomada por AS. Sergio Pérez arrancó su 14ª temporada en Fórmula 1 en el 2024. Representa para Pérez uno de sus años más desafiantes en su trayectoria, pues busca encontrar regularidad necesaria que le permita seguir con Red Bull en el siguiente año. Sin entrar todavía en presión sobre su renovación con la escudería austriaca, Pérez es contundente al asegurar que todavía lo veremos un buen rato en las pistas, informó el medio. En 1967, el piloto mexicano Pedro Rodríguez corría para el equipo Cooper Car Company. En la carrera inicial del año se dio la primera victoria para un mexicano en el circuito. Llegó el momento de la premiación y de pronto se escucharon algunas notas musicales que hubieran hecho palidecer a Jaime Nuno, y una letra con la que seguramente Francisco González Bocanegra se habría revolcado en su tumba. Era el mismísimo Frank Sinatra interpretando South of the Border, melodía que los organizadores del Gran Premio consideraron lo más cercano al himno nacional mexicano, del que no había un solo disco en toda Sudáfrica, escribieron Alejandro Rosas y Francisco Javier González en su libro Nunca te rindas. De acuerdo a la misma fuente, a partir de aquel triunfo, Pedro Rodríguez siempre llevó en su equipaje un disco con el himno mexicano. Lo pudo estrenar 3 años después, cuando obtuvo su segunda victoria en F1, en el circuito de Spa-Francorchamps, en el GP de Bélgica de 1970, agregaron los periodistas. El 6 de diciembre de 2020, un piloto mexicano volvió a ganar una carrera de la Fórmula 1, Checo Pérez. Se ha consolidado como el mejor piloto en la historia de México, y todo eso gracias a su perseverancia, talento y gran manejo en el desgaste de neumáticos, informó al respecto el medio mexicano TV Azteca. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Checo Pérez? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 de tenemos una historia nueva que contarte.